Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Mis muy queridos amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios, por medio de su palabra, les sea dando entendimiento y conocimiento de Él. Mateo capítulo 3, versículo 1 nos habla de alguien que ya hemos mencionado, que se llamaba Juan el Bautista, quien anunciaría la venida del Libertador, invitando a la gente a arrepentirse y creer en el Evangelio. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista fue profetizado por muchos de los profetas, y aquí en particular nos estamos refiriendo al profeta Isaías. Mateo capítulo 3, versículos 4, 5 y 6 nos dice: Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Galilea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El pueblo era invitado a reconocer sus pecados y que merecían ir eternamente al lago de fuego, pero que también no por sus buenas obras se iban a salvar, y que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tenía que morir por ellos y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Juan el Bautista los invitaba a creer ello. Juan el Bautista bautizaba a las personas que reconocían esos 3 puntos que te he mencionado en una y otra cápsula. Mateo capítulo 3, versículo 7 nos dice: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista trata a estos escribas y fariseos de serpientes. ¿Y quién fue la primera serpiente? Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Esa serpiente era Satanás, y lo vamos a ver con otros versos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero aquí hay algo interesante: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice: Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo que Juan el Bautista estaba diciéndole a estos escribas y fariseos es que eran descendientes del diablo, porque no se arrepentían y no creían en el Evangelio, no creían esos 3 puntos que te he expuesto en estas cápsulas. Si tú no lo crees, tristemente, mi amigo, eres un hijo del diablo, un hijo de Satanás, y te tienes que preguntar: ¿quién es mi padre? ¿Será Dios o será Satanás? En Mateo 3, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Ya vimos quién fue la primera víbora, es decir, ellos son descendientes del diablo. Pero la segunda parte: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ya mejor dicho, eran salvos. Pero Dios no lo mostró así. Ellos, por ser descendientes de Abraham, no se iban a salvar. Pensaban que por hacer cositas buenas se iban a salvar,
Pero la palabra de Dios nos enseña que no, absolutamente no es así. La pregunta ahora para ustedes es, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera de Dios? ¿Piensan que como Adán y Eva, lo vemos aquí en la palabra de Dios, se pueden librar por hacer delantales de hojas de higuera? Y esos delantales son buenas obritas. ¿Será que por esas buenas obritas se van a salvar de no ir eternamente al lago de fuego? Mateo capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham iban a heredar la vida eterna, pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es así. Solamente podemos heredar la vida eterna si creemos conforme a la Sagrada Escritura. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que yo tengo que reconocer que soy un pecador que merezco ir eternamente al lago de fuego. En segundo lugar, que no, por mis buenas obras me voy a salvar. Y en tercer lugar, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído ello, amigo? Muchos de ustedes pueden decir: yo nací en un hogar cristiano, pero eso no es garantía para ser salvo. Vimos que Juan el Bautista bautizaba en agua, pero quien venía detrás de él, es decir, Jesús, bautizaría en Espíritu Santo y en fuego, que nunca se apagaría. Si Dios lo permite, lo veremos en nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.